hemos invitado a un referente del derecho penal ecuatoriano. Se trata del distinguido maestro, el doctor Alfonso Zambrano Pasquel. Digo, un referente del derecho en vista de su trayectoria, pues el doctor Alfonso Zambrano Pasquel, que ya lo tenemos en nuestra sala Zoom, él es profesor de Derecho Penal, Procesal Penal, Criminología y Política Criminal. Tiene estudios de posgrado en Derecho Constitucional, ha publicado más de 65 obras en Argentina, Chile, Colombia, Perú y Ecuador. Tiene también, entre otros trabajos académicos, libros en prensa. Es autor del proyecto de ley del Código Penal ecuatoriano, vigente en el año 1995, aprobado en esa época, y también coautor del Código de Procedimiento Penal ecuatoriano en el año 2000. Ha publicado trabajos y ha sido conferencista y profesor invitado en varios países, entre ellos España, Colombia, Brasil, Argentina, Perú, Bolivia, Chile, Cuba, Costa Rica, Honduras y también en México y Venezuela. Actualmente es profesor de posgrado de la Universidad Central del Ecuador y también de la Universidad de Guayaquil. Son estos los referentes académicos, también son referentes en obras escritas y también pues un bagaje de conocimiento el día de hoy. Quiero darle la bienvenida a nuestro invitado, el doctor Alfonso Zambrano Pasquel, uno de los juristas más importantes del país, orgullosamente peninsular. Doctor, buenas noches, ¿qué tal? Gracias por aceptar la invitación. Gracias, don Carlos, buenas noches. Gracias por la invitación y la posibilidad de conversar sobre temas diversos que pienso que van a ir más allá del ámbito de la dogmática penal y de la dogmática procesal penal, porque probablemente más de una persona, abogado no, estará pensando y reflexionando frente al incremento de la criminalidad de contenido violento, que no quisiéramos que experimente el Ecuador, pero que es una realidad. Y como parte del Ecuador también, yo le sigo diciendo con mucho afecto y cariño, le digo la península de Santa Elena, a la provincia hoy de Santa Elena, que es una tierra muy especial para mí, primero porque yo nací en Salinas, yo viví en La Libertad, donde vive aún mi mamá, Lilia Pasquel Quesada, que tiene 92 años de edad, y conocí de cerca La Voz de la Península porque el fundador de la radio era mi padrino y además mi tío, don Milton Pino Argote. Entonces, hay esas sensaciones cuando, como ahora, y antes lo había hecho en algún momento, tengo la posibilidad de conversar sobre las realidades que tiene el país, las que tiene yo quiero seguirle diciendo la península de Santa Elena, e incluso yo recuerdo, primo mío y tío también, César Pino Argote, él hacía comentarios deportivos en la radio, él era locutor en realidad, y alguna vez me invitó a la radio, ¿no? Calcule usted, pues de esto habrán pasado alrededor de 60 años más o menos. Yo era un joven, estudiaba en el Rubira y lo acompañaba, yo le decía a mi primo, a César, incluso en las locuciones deportivas. Entonces tengo todas esas emociones encontradas. Mi colegio querido el Rubira, la escuela Comienzo en La Libertad, y luego migro a Guayaquil por la necesidad sin duda de estudiar en la universidad. Así que un poco de eso servía como antecedente para decirles que yo me siento totalmente familiarizado e identificado. Y a la disposición, don Carlos, lo que a usted le parezca que yo puedo conversar, así que con toda confianza
Usted es en este momento, como yo digo simbólicamente, el papá de la criatura, así que le parezca, empezamos con lo que perfecto. le parezca más. Sí, algo importante, doctor, que usted ha manifestado, ¿no? La materia penal hoy genera mucha expectativa entre nosotros los abogados, entre la academia mismo, ¿no? Y la sociedad como tal. La materia penal hoy pues se pone como se pone un espacio privilegiado en función de la inseguridad que vivimos en el Ecuador, lamentablemente tenemos que decirlo. Y esto incluso ha obedecido de que la normativa penal en el Ecuador haya tenido tantos cambios y tantas reformas. Si no me recuerdo, doctor, en este 14 de agosto o 10 de agosto del 2024 se cumplen 10 años de vigencia del Código Orgánico Integral Penal. Le traslado esta inquietud, doctor. ¿Usted considera que esta herramienta normativa ha sido suficiente? Aunque obviamente, ¿no?, vemos una realidad diferente, pero ha sido suficiente como para poder controlar las inconductas de los ciudadanos y ciudadanas en el país. No, no ha sido suficiente y tal vez la gran inquietud que queda, quienes me escuchan y nos vayan a ver luego en el programa, es decir, bueno, se hacen nuevos códigos en el ámbito penal, procesal penal, así como el Ecuador fue en la línea del constitucionalismo moderno. Mi esposa Sonia, que nace en Macará, pero ella desde niña desarrolla su actividad en Ancón, y ella es formación psicóloga. Y entonces a veces me pregunta, ¿realmente para qué sirven nuevas constituciones y nuevos códigos y nuevas leyes y se aumentan las penas, etcétera? Fíjese, ahí caben algunas reflexiones. Un notable jurista alemán, el profesor Cayambo, que dirige en Göttingen los estudios de posgrado y de grado, él dice una gran verdad. América Latina, él decía esto hace unos 10 años. Recordemos que la Constitución de Ecuador del 2008 de la Constituyente Montecristi, pues ya son 16 años. Y yo sigo sosteniendo que el Ecuador tiene una de las constituciones más modernas del mundo, Pero entonces, el profesor Cayambo, alemán, le hace una serie de comentarios y dice, bueno, hay todo un proceso de la reforma constitucional en América Latina y en el mundo. Y el profesor Cayambo dice, a ver, algunos países, entre los cuales este Ecuador, han ido en la línea de nuevas constituciones. Y realmente, ese gran jurista alemán dice, vive bastante joven Cayambo, dice, realmente las nuevas constituciones, y él le va agregando, y todo el proceso de la reforma procesal penal, y todo el proceso de la reforma penal, han mejorado, y hace una gran pregunta, las condiciones de vida de la sociedad latinoamericana en general. A cada uno nos va atacando, ¿verdad? Una parte del sablazo, digo yo. Y dice, ¿pero por qué? Y él da en la clave y dice, es que las condiciones de vida de la sociedad latinoamericana no han mejorado. Y ese es un punto importantísimo. Mire, el problema no es la administración del presidente Daniel Noboa, no, ni la de Lazo, ni la de Lenín Moreno, y podríamos ir yendo más atrás. Yo tengo la explicación muy clara. ¿Por qué? Porque si nosotros recordamos un caso, cada 5 años el famoso cónclave de Naciones Unidas sobre criminalidad, delincuencia, en las nuevas Naciones Unidas, el Instituto Latinoamericano de Naciones Unidas para Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente tiene su sede en Costa Rica. Yo he sido mucho tiempo profesor y conferenciante invitado para ir a diferentes lugares, como a una suerte de profesor en el instituto para tratar temas diversos. Por ejemplo, estoy pensando en dos, la caducidad de la prisión preventiva, estoy pensando también en las salidas alternativas a los sistemas. Es decir, hay un montón de
en un momento dado de posibilidades que se van dando. Pero Ecuador tiene una gran constitución, sí. El profesor Callambo dice con razón, si no mejoran las condiciones de una sociedad como la latinoamericana, y ahora vivimos la penosa experiencia del incremento de la criminalidad a un desborde que se le ha escapado al Estado del control. No solo el problema del presidente Daniel Noboa, y resulta a veces penoso. Creo que sería preferible, no lo escucho yo al gobernador o gobernadora de la península, de la provincia de Santa Elena, decir algo como lo que le escuché decir al gobernador en estos días del Guayas. Él dice, a ver, no me estén pidiendo que sea niñero, dice, de los problemas que hay. O algún ministro o ministra que dice algo como esto. Oye, ¿qué pasa con el incremento de la criminalidad? ¿Y qué le responde? Dice, a ver, estamos de fiesta, estamos de festejo. No me preguntes sobre eso. Es que no es la manera correcta de responder a un clamor ciudadano. Y yo voy a empezar a entrar en el territorio del que yo puedo hablar con propiedad y voy a decir por qué. Cuando un querido amigo como el profesor Raúl Zaffaroni, a quien yo considero un hermano mayor es para mí Raúl, y él dice, ¿el sistema penal para qué debe servir? No para que haya más gente en la cárcel. Dice, debe servir como mecanismo de contención. ¿Para qué? Para tratar de evitar que haya un ejercicio abusivo del poder punitivo del Estado. Pero si nosotros miramos nuestra realidad y tomamos casos, por un lado, hay un incremento de las penas que lo único que produce es lo que decía otro gran jurista alemán, Wilfried Hassemer, hablaba del derecho penal simbólico. Yo digo, vende la ilusión del espejismo. Se han aumentado las penas en delincuencia organizada, en tráfico de drogas, pero hay más delincuencia organizada, y hay más drogas, y hay más muertes violentas, y vamos, incluso yo puedo hablar con indicadores que son importantes. A ver, se hizo una consulta popular. Pensó el gobierno equivocadamente porque ningún gobierno es infalible, pero algunos también se equivocan con más frecuencia porque tienen malos asesores. Miren, el sistema penal, cuando hablamos del sistema penal, podemos pensar, y ahora tenemos ya un Código Orgánico Integral Penal, que se creyó, y el mismo Zaffaroni que hace la presentación del proyecto del año 2014, cuando era este proyecto, es el año 2010, y Raúl dice, primero veamos cómo queda aprobado, después veamos cómo se lo aplica. Entonces, si se tratase de encontrar una solución, no hay fórmula mágica, nuevo Código Orgánico Integral Penal, yo me tomé el tiempo porque yo en este momento ya estoy pensionado, jubilado de la docencia formal de la carrera de Derecho. Yo en esto recuerdo a mis amigos en Argentina, donde yo soy un profesor invitado de manera permanente, se sonríen un poco porque hablamos de la carrera de pregrado, ¿no? Y me dicen, oye, pero ¿qué es que pregrado? ¿El kinder? ¿Qué es esto? Ellos le dicen grado y posgrado, nada más. Pues bien, y tenemos nosotros un Código Orgánico Integral Penal. Ya voy perdiendo la cuenta cuántas reformas y aumentar las penas, y aumentar las penas. Y el Estado, un Estado pobre como este, se dio el lujo de gastarse 80 millones de dólares para una consulta popular, que no es ninguna respuesta válida al fenómeno de la criminalidad. Si el aumento de las penas hubiese sido una respuesta, presente un proyecto de reforma y nos ahorrábamos 80 millones de dólares. Pero ahí está el proyecto aprobado, se aumentan las penas y cada día hay una mayor cantidad de muertes violentas. Y entonces, claro, si usted dice, don Carlos, bueno, pero ¿cómo podemos explicar este fenómeno? ¿Por qué razones? Cada 5 años, yo dije hace un momento, Naciones Unidas nos convoca para hablar sobre los factores desencadenantes de la criminalidad. Y aquí voy entrando, parte de lo que yo hago en mi trabajo como académico y de investigación y de publicación y de docencia. Hoy la Universidad de Gil me convoca para que dé clases en el posgrado de Derecho Penal, donde doy imputación objetiva, un tema central. Me acaba de convocar un ex alumno mío para que dé clases
de procesal penal, a veces para la Central de Quito doy técnicas de litigación oral, que es una linda materia, para un poco compartir con los estudiantes la destreza que la vida a uno le ha dado a base de estar litigando. El año 2025 yo cumplo 50 años de estar dedicado a esto, que cada día aprendo algo más, que es las defensas penales. Entonces, yo comparto con los estudiantes, sigo siendo profesor de posgrado, pero hay materias interesantísimas en este ámbito. Sin duda, si alguien se pregunta, ¿y por qué Alfonso Zambrano hizo estudios de posgrado en Derecho Constitucional? Porque primero teníamos la nueva Constitución del 2008. Mi esposa Sonia, la psicóloga, me decía, ¿qué hacen más libros aquí? Bueno, esta es una parte de mi biblioteca, la más grande está en la oficina en el centro. Pero yo comencé a tener libros en el velador y me decían, pero más libros. ¿Y esto qué? Le digo, constitucional. ¿Y por qué? Digo, porque las garantías son transversales al sistema, a todo el sistema de justicia, no solo al sistema penal, pero fundamentalmente al sistema penal. Entonces, las garantías están allí, pero aquí he tenido la suerte, el privilegio de estar en diferentes eventos con el profesor Claudio Roxin, para mí tiene 92 93 años, el más importante penalista a la hora presente, con el profesor Gunter Jacob, le atribuyen el derecho penal del enemigo, pero con esa Raúl Zaffaroni siempre existió el derecho penal del enemigo. La famosa teoría de los roles con Raúl Roxin, ¿verdad? Jacob, Gunter Jacob. Sí, claro, por supuesto que sí. Entonces, mire, conozco a Bert Schunemann, uno de los alumnos más distinguidos del profesor Claudio Roxin, pero en este periplo académico he tenido la suerte o el privilegio de poder conocer también en algún evento al profesor Luigi Ferrajoli. Yo le diría el padre del garantismo penal. Y cuando alguna vez estaba Ferrajoli en una conferencia, un evento, y escuchaba que alguien decía, no, es que la criminalidad aumenta porque hay mucho garantismo. Entonces, que ojo, en el Ecuador alguna vez, para mí, con discursos equivocados, llegaron a decir lo mismo. Por un lado, el presidente Rafael Correa Delgado, de quien yo sigo siendo su abogado, pero él seguramente le llegaron los vientos de creer que el garantismo era negativo. Y también yo le he escuchado a otro apreciado y querido amigo, como Jaime Nebot, que es como, somos contemporáneos, casi un hermano, le digo yo. Y también tenía el mismo criterio. Lo que quiero destacar es esto, que un líder de la izquierda pensaba así, que el garantismo era negativo, y un líder de la derecha también, mucho garantismo. El profesor Ferrajoli decía en una reunión, ¿pero qué es el garantismo? Usted quedaba mirando, el garantismo es hablar de los derechos que le asisten a usted, a mí, al que está aquí, al que está allá. Eso es garantismo. Son los derechos que están ahí. No es que no existe ningún garantismo pernicioso, ningún derecho está de más. Y decía el profesor Ferrajoli, lo que pasa es que cuando las garantías no se respetan, se convierten en garantías de papel. Yo tuve la suerte de tener un gran maestro mexicano, Miguel Carbonell, en constitucional. Y él me decía, porque en México los profesores nos tratamos de maestros, me decía, maestro Zambrano, yo me sentí un poco incómodo, le decía, no, pero usted es el maestro de la clase, no, pero usted es el maestro también para mí. Conversamos y me decía, mira, el problema no está en la garantía, el problema está cómo las garantías se pueden manipular en un momento dado. Y los códigos también le sacan la quimbo a la vuelta. Yo le haría ejemplo de estos días. Estamos pensando en la delincuencia organizada y de pronto la Fiscalía General del Estado de Ecuador encuentra un mecanismo de negociación, por ejemplo. Yo respeto, por supuesto, a las mujeres, siempre. Pero, ¿qué pasa con la señora Mayra Salazar? Una operadora del crimen organizado. O con el otro ciudadano, Elibe, operador de Norero. Y personas que manejaron el tema. Mire, usted es abogado, don Carlos, yo soy abogado, pero yo sigo cuestionando la mala actuación de los malos abogados. Habemos muy buenos abogados y abogados honestos. Lamentablemente, algunos abogados se desviaron del cauce de la ética y del trabajo honesto y terminaron siendo parte de la corrupción del sistema, corrompiendo a fiscales, corrompiendo a jueces. No todos los jueces son corruptos, por supuesto. Claro, no. por supuesto. Tampoco los fiscales, tampoco todos los abogados. Pero el sistema, mire, los casos Metástasis, Purga y cualquier otro más, tienen un signo terriblemente negativo.
que es la mala actuación, no digo formación, porque uno aprende y tiene buenos profesores a veces de deontología o de ética. Yo tuve profesores de filosofía del derecho, como el doctor Félix Sarmiento Núñez, que él era peninsular. Claro, por supuesto. Todavía tenía la libertad, el viejo Núñez, más familiares, sobrinos, nietos, bisnietos. Él fue mi maestro en filosofía del derecho, como el doctor Félix Sarmiento Núñez. Pero con una formación en lo que era la ética, la deontología, que eran clases magistrales de las que uno terminaba aprendiendo. Y han sido ejemplos de vida, como mi maestro, mentor y amigo, el doctor Jorge Zavala Vaquerizo, o mis compadres y amigos del mundo Durán Díaz. Es decir, personas que honraron la docencia, que fueron un faro de luz en la formación de buenos estudiantes, pero lamentablemente algunos abogados perdieron la pista. Y doctor... Entonces, sí. el caso de Mayra Salazar, llegar a una pena. Hoy me preguntaba mi esposa, oye, ¿es verdad que solamente le dieron 15 meses? Yo digo, sí, ¿y por qué? El juego de la fiscalía. Sí, alguien puede decir sí, pero es que mire, ahí está el procedimiento abreviado. Es una cosa. La cooperación eficaz es otra cosa. Y claro, la delincuencia organizada, ya el tema de la cooperación se venía viendo desde, yo pensaría, la ley Rico de Estados Unidos en 1970, la Convención de Palermo de Naciones Unidas del año 2000, antes la Convención de Viena en 1988 en materia de drogas, cuando hablaba de la cooperación eficaz, etcétera, la asistencia penal. Pero, mire, no solo lo de la señora, yo no sé, al ciudadano Eli Angulo, yo creo que le han puesto también una pena así irrisoria, pero de este ciudadano Eli Angulo, es que la memoria no se puede perder. ¿Usted considera, doctor, que específicamente en el caso Metástasis, en la que nos hemos referido a la sanción o sentencia que se le ha dado a Mayra Salazar, pues se acoge al procedimiento abreviado? Este procedimiento que no es otra cosa que asumir la culpabilidad de un acto ilícito, ¿no? Y que obviamente en base a ese reconocimiento y la simplificación del proceso, el Estado a través de la norma le reduce la pena. Pero ¿qué ocurre aquí como para que los oyentes vayan identificando, verdad? El procedimiento abreviado desde el punto de vista general le da una reducción de pena, ¿verdad? Que establece límites también, y allá quiero que obviamente usted nos dé luces. En alguna ocasión, doctor, y a veces este programa sirve muchísimo, yo estuve hace, ¿qué será?, un mes en Loja, vea usted, me topé ya con un abogado que nos observó y me identificó y me saludó. Y así como vamos nosotros caminando en los juzgados, vamos a penal, vamos a los juzgados civiles de niñez, y se queda allí el abogado y comenta. Por ejemplo, me comentaba un caso que lo voy a compartir con usted ya que topó el tema del procedimiento abreviado. A ver, el procedimiento abreviado establece, ¿no?, que hay la imposición de una pena beneficiosa para la persona que reconoce el delito. Eso es clarísimo. Es aplicable que en el momento del cómputo de la pena en procedimiento abreviado, doctor, considerar las circunstancias o considerar circunstancias agravantes para establecer la pena. Pregunta, doctor. A ver, el tema está en que como es justicia penal negociada, eso sí es tomado del modelo anglosajón y más con propiedad del sistema norteamericano. Porque Estados Unidos, para el conocimiento suficiente de quienes nos ven y luego nos van a ver y escuchar, si tomamos una media de 100 casos penales, en Estados Unidos el 95 y hasta el 97% de los casos penales se resuelven con justicia penal negociada, plea bargain, que es procedimiento abreviado. Entonces, el sistema es altamente eficiente y claro, siempre queda flotando la inquietud: ¿cuántas personas se habrán hecho culpables? Porque en un sistema como el norteamericano, un abogado que no sea un abogado de honorarios tan altos, no menos de $300 la hora. La hora, exactamente. 500 la hora. Entonces, ¿qué ocurre? Que cualquier persona no está en condiciones de poder contratar a un abogado. Tiene que recurrir a la defensa pública.
El Estado le provee un abogado, porque así como Estados Unidos la cuarta enmienda le dice que se garantiza la inviolabilidad del domicilio, la correspondencia, etcétera, y la quinta enmienda le dice que hay el derecho a la no incriminación o autoincriminación, como llaman otros, y la sexta enmienda, entre otros, le garantiza el derecho a la asistencia legal. El tema complejo es que cuando le derivan a la defensa pública, yo he conversado con personas condenadas en Estados Unidos, la defensa pública le dice, sí, yo lo puedo ayudar a asistir, pero siempre que usted se declare culpable. Es una condición allí. Claro, litigar. Cuesta una fortuna, entonces, y si va a litigar, búsquese nomás otro abogado, porque es el eficientismo. Por eso es que el mismo Ferrajoli, cuando conversábamos, en algún momento y cuestiona y dice, eso es, y también mi maestro Carbonell de la UNAM de México, mucho tiempo ha sostenido que el mejor juez que tenía España era perfecto Andrés Ibáñez, formidable hecho en la Complutense. Yo lo aprecio también a perfecto Andrés Ibáñez, yo lo conocí en la Nueva Naciones Unidas, me lo presentó Raúl Zaffaroni, aunque también honró el foro español un jurista latinoamericano, argentino de nacimiento, el profesor Enrique Bacigalupo Zapatero. Él también fue magistrado del Tribunal Supremo Español, por la doble nacionalidad. Pero perfecto Andrés Ibáñez es el traductor de la obra ecuménica de Ferrajoli, de Derecho y Razón y Principia Iuris, que son como 3.000 páginas, los 3 volúmenes. Y siguiendo la línea ferrajoliana, dice perfecto Andrés Ibáñez que el procedimiento abreviado es sacrificar el garantismo penal, ¿ya?, a cambio del eficientismo, ¿ya? Y eso es propio del sistema norteamericano. Por eso entre 95 y 97 procedimientos, apenas 3 o el 5 van a juicio. Ahora bien, pero debe haber un uso racional del derecho. Entonces, en un caso tan grave como es delincuencia organizada, parece una pena irrisoria, pero hay algo que todavía yo estoy esperando que se haga pública la sentencia que fue emitida oralmente y que se haga efectiva con un documento escrito. ¿Por qué? Porque allí se viene sosteniendo que no solo se la benefició con procedimiento abreviado, plea del game, aceptar responsabilidad, sino que además se le habría concedido, y por eso la pena irrisoria, el beneficio de la cooperación eficaz. Claro. Hay que tener mucho cuidado con esto. ¿Por qué? Porque el juez de garantías penales, que conoce la etapa de instrucción fiscal, el juez de garantías penales sí puede dictar sentencia condenatoria en procedimiento abreviado, pero no puede dictar sentencia condenatoria en un procedimiento de cooperación eficaz, porque eso es de competencia de un tribunal del juicio. Por eso espero que se notifique, porque si es que se hubiese llegado a esa pena irrisoria por procedimiento abreviado más cooperación eficaz, el proceso es nulo, se cae. Y en el caso del ciudadano... O sea, se caería, doctor, sería nulo por falta de competencia para poder resolver en tanto a la cooperación eficaz. Porque la competencia la tiene el tribunal de juicio en el caso de cooperación eficaz. Y el caso del ciudadano Elibe es terriblemente grave porque yo no puedo entender esta negociación. El ciudadano Elibe le dice a Norero, está grabado, y él no lo ha negado, que habría que, como dicen los colombianos, había que cochinar a la fiscal Sarabia, poniéndole $200,000 en la cuenta, claro. Yo no entiendo cómo es que falta criterio cuando él le dice a su jefe, o mi estimado, como le decía, pongámosle unos $200,000, tanta cuenta que usted tiene para encochinarla, y aunque brinque, no, ahí está la plata, sáquesela. No solo eso, llegó a decir algo más grave. Llegó a decir que es una fiscal que no se dejaba atemorizar. Y él andaba buscando donde vivía el papá, la mamá, la familia. Y han negociado la Fiscalía General. Con la finalidad de contaminarla. Claro, aparte de contaminarla. Extorsionarla, amenazarla. Claro. Matarle a un hermano, no sé, un hijo, no sé, este dijo la doctora Sarabia. Pero eso se ha llegado a la Fiscalía, pero no es el primer caso.
Mire, en un caso como el caso Soborno, y esto hay que decirlo así, con los nombres propios, el Ecuador no consigue un centavo de reparación de la corrupción generada por Odebrecht. Si Odebrecht, ¿verdad? Yo digo, hay uno de mis trabajos que está publicado en Chile, hay 3 publicaciones, 2 en Ecuador, una en Chile y una más, que es sobre el lavado activo y delincuencia organizada. Pero en el caso de Chile, el preámbulo o la presentación dice el quinto jinete del apocalipsis. El quinto jinete del apocalipsis es Odebrecht. Y a los amigos argentinos les gusta una expresión que yo utilizo, digo, Odebrecht tenía el mejor sicario. El mejor sicario de Odebrecht era el dinero para corromper. Mire, yo he seguido con mucho detenimiento la serie de investigaciones que se hacían en Perú, y le cito el ejemplo peruano. Cuando yo dije aquí hace 4 o 5 años, yo tengo una cuenta en YouTube que en más de 12 años son más de 400 videos, pero mi cuenta en YouTube ya tiene más de 1 millón de visitas, 1.200.000. Es muy significativo porque yo no ni regalo carros ni vendo caramelos, nada. Claro. Pero, bueno, ahí está. Y yo vengo denunciando 8 o 10 años, siquiera, ¿por qué Ecuador no investiga Odebrecht? Recuerda usted que en algún momento, creo que no sé si el fiscal Galo Chiriboga o luego el fiscal Vaca Mancheno, viaja a Brasil, top secret. No se supo nada de qué consistió la visita o qué es lo que pudieron investigar. ¿Y con quién fue? Con la doctora Diana Salazar, que era fiscal de primer nivel. ¿Y qué pasa luego? 2 situaciones muy graves, ¿eh? Y ciertas. Nunca ha salido a desmentirme. Y voy a ratificar lo que les voy a decir en este momento. En el caso contra Glass por asociación ilícita, a Concienciado Santos lo ubican como cooperador eficaz. Como cooperador eficaz, él tiene derecho al 10% de la pena mínima. Ojo. Pero la señora fiscal, cuando emite su dictamen, se abstiene de acusar. No podía hacer eso. Claro, pues, por supuesto. Eso habla, ahí está. Es contradictorio. Y lo otro, en el caso Soborno, algo tan grave como eso, ¿por qué? Porque el Concienciado Santos dijo que en el 2013, y yo hablo con conocimiento suficiente, él dice que en el 2013 él entregó 2.5 millones de dólares para Revolución Ciudadana, Alianza País, como quiera que se llame hacer. Y en 2014 dice que entregó 2.6 millones. Pero ese dinero no forma parte de la llamada contabilidad verde. Entonces, él declara, yo pido la ampliación del testimonio y también la declaración de Sousa. Yo le digo, De Sousa también era el cancerbero del infierno, lo acompañaba a Concienciado. ¿Para qué? Y está juego limpio, doble inglés, pero fair play, ya allí, con interrogatorio, para que él diga a quién le entregó el dinero, los 2.5 o 2.6. ¿Cómo trajo el dinero? Porque es que en el trole de Quito, un avión, un avioneta, un submarino, ¿cómo lo trajo? Pero ¿sabe qué? Yo ya ese momento era el artillero mayor en la defensa de Correa, Rafael Correa, yo hago este anuncio probatorio, y este anuncio probatorio lo acepta la jueza del primer nivel, la jueza del primer nivel. En preparatoria. Sí, en la estación intermedia. Claro. Yo anuncio la doctora Camacho, que le había decidido a Correa que venga aquí a presentarse, es una locura. Pero ella acepta los anuncios probatorios, porque además, el esposo de la señora cooperadora eficaz, Jimmy Salazar, él recibía, hacía un manuscrito. Doctor, pero ¿por qué tendría que rechazarle a la jueza Camacho el anuncio probatorio? ¿Por qué tendría, si ahí tiene que prevalecer el principio de libertad probatoria? No, Carlos, lo más grave es que los aceptó. Esto quiero explicar la idea. ¿Por qué no? Entonces, ¿pero por qué no tenía que aceptarlos? No. Asumamos que fuese. Mire, los jueces tienen que calificar. Un juez puede calificar en un momento dado porque tenga una. Puede oponerse a la fiscalía porque tenga una fuente ilícita, que ahí podríamos discutir. Claro. La fuente y los frutos del árbol envenenado. Vendría ahí en todo caso ya el punto de exclusión de prueba, ¿no?
Pero si es que Claro, obviamente, pero- si es que obviamente bajo el principio de contradicción se diera, pues, ¿no? O se peticionara como tal. Aceptó toda la prueba, incluso Claro. Jimmy Salazar recibió durante 20 meses, usted y yo quisiéramos ganando eso, $40,000 mensuales por consultoría y asesoría así manuscrita. Nada, nada. Yo quería que digan qué tipo de asesoría y consultoría le dio de Brecht. $800,000 solamente en eso. Y 450,000 a Global, la compañía de ambos. 1.250.000 le dio de Brecht. No era bueno decir, oiga, ¿qué asesoría brindaban? Ojo. Lo interesante es que la doctora Camacho manda que se practique la prueba. Pues bien, vamos a audiencia de juicio y en el tribunal ordena la práctica de la prueba. Ordena. Pero como era una carrera contra el tiempo, cuando no se practica la prueba, yo como acostumbre le digo con todo convenimiento, hay una prueba anunciada, tal fecha, aceptada a trámite, calificada como procedente por la jueza Camacho, y ustedes en la providencia buscando conocimiento y mandando a sustanciar el proceso, mandan a que se practique. Practique la prueba. No le resbaló. Entonces, porque lo que querían era llegar a una condena contra el tiempo que impidiera que Correa fuera candidato. Ya, Ese era el punto. pero más allá del tema, más allá de lo político, lo técnico, porque me parece muy importante y lo estoy escuchando con mucha atención, con mucho detenimiento. Ya, Está perfecto. publicado, La prueba fue anunciada. Tenía que practicarse. autorizada, Claro. no practicada. No fue practicada. No. ¿Y qué pasó ahí? Y obviamente, al no permitirse la práctica de esa prueba, ¿cuál sería el efecto jurídico? Claro, se había violado el derecho a la defensa, que es una de las garantías del derecho al debido proceso. Y por ende es nulidad, pues. Yo invoqué el 75 que dice en el derecho a la tutela efectiva que tiene que tener una vía para reclamar, un juez ante el cual reclame una vía rápida. Líder Carminio Valencia versus juez de Durán en el año 1995. Dijo la Corte Constitucional en una discusión, en ningún caso, y yo siempre le digo a mis alumnos, en ningún caso quedará en indefensión, en ningún caso es nunca, jamás. La más importante de las garantías en el tema de la tutela es la inviolabilidad del derecho a la defensa, y lo ratifica el 76, y además dijimos que en su momento había Canese versus Paraguay también del año 2004, entre fallos de la Corte, también de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y el 76, el numeral 7, considerando A, B, C, de los numerales, etcétera, determina que el derecho a la defensa, el derecho al contradictorio, anunciar la prueba, practicarla, ahí estaba todo. Como no admite el tribunal del juicio, ¿qué hago yo? Y condena. Yo planteo, cuando el tribunal resuelve así, contra derecho, yo planteo la excepción procesal penal perentoria de nulidad del proceso. En apelación, yo apelo de la condena y planteo como excepción procesal penal perentoria la nulidad del proceso por violación del derecho de defensa. Claro. Son casos reales que deben ilustrar a quienes mañana nos vean y nos escuchen. Lamentablemente sí se dan. Y entonces, cuando voy en apelación, lo primero que yo le digo al tribunal, resuelvan la excepción procesal penal perentoria, declaren la nulidad del proceso, porque si viola el derecho de defensa y que se retrotraiga hasta el momento donde se negó la práctica de la prueba. Exacto. No, igual, el tribunal de apelación ni se dio por enterado y tampoco en casación. O sea, son las realidades. Claro. Tenemos un sistema procesal. Mire, el modelo acusatorio adversarial, otro querido amigo en esta línea, los grandes académicos juristas, el profesor Julio Bernardo José Mayer, gran procesalista argentino. Él se formó en Alemania y Julio B.J. Mayer, como yo le decía, es el autor del anteproyecto del Código Procesal Penal Modelo para Iberoamérica, que es la simiente de este modelo acusatorio. Cuando el profesor Zaffaroni, en el año 1990, va a dirigir en la NUE Naciones Unidas, va con dos líneas. Lo convoca a Julio Mayer para que junto a Maximiliano Rusconi y Alberto Binder, yo a Alberto lo quiero mucho también y le digo el evangelizador,
cargado llorió como el Evangelio, el anteproyecto del Código Procesal Penal modelo. Y arranca el de Costa Rica, el de Guatemala, el de Honduras, El Salvador, y también para América Latina. Usted me dice, bueno, en su momento, el código de mayor eficiencia era el modelo procesal penal chileno. ¿Por qué? Porque los chilenos tuvieron, a ver, una especie de, como de soplo divino, para decirlo así gráficamente. Se preocuparon ¿por qué? Primero por saber cuánto iba a costar arrancar con un modelo donde antes fiscal era convidado de piedra. Yo empecé a ejercer con el viejo modelo, el modelo inquisitivo. El fiscal, si quería, opinaba. Cuando el juez le daba bola, el juez podía ir contra el criterio del fiscal. El fiscal no tenía ninguna, como decían las abuelitas, casi ninguna vez en el entierro. El juez, la noticia crímenes, veía, están hablando de delitos, tomaba en ese tiempo por los periódicos o qué sé yo, una transmisión de radio, ya había una grabación, la incorporaba, no había la tecnología de ahora, y arrancaba con esto la noticia crímenes. El juez de oficio iniciaba un proceso, ordenaba prisiones, practicaba la prueba, y en algún momento hubo incluso que el juez era juez de sentencia. Con este modelo acusatorio adversarial se trató para mí de poner un punto de equilibrio, que haya un fiscal que actúe como titular de la acción penal, que esa es la idea de Julio Mayer, era pues Julio falleció hace 2 o 3 años, y que haya un juez de garantías penales, que marque, como yo digo yo, la cancha. Mire, yo sigo siendo un hombre creyente, soy sobreviviente de cáncer, no busco votos piadosos, pero soy sobreviviente, tengo 2 rounds de COVID, también sobreviviente. Y mire, yo he trabajado en mi vida para convencido de la importancia que tiene una buena dogmática penal, y por eso está mi trabajo en el ámbito de la dogmática. Pero una buena dogmática sin una buena herramienta de trabajo, que es un código procesal, sirve para muy poco. Y yo pensaría en principio con Edmundo Durán Díaz y Walter Guerrero Vivanco. Walter Guerrero había sido presidente de la Corte Suprema, catedrático emérito de la Universidad Central. Edmundo Durán Díaz, mi compadre y amigo, había sido fiscal general. El que menos sabía de los 3 era Alfonso Zambrano Pasquel. Trabajamos 3 años de manera gratuita. Ese sí era un trabajo pro bono para armar un anteproyecto de código procesal penal que lo entregamos en el año 1998. Al mismo tiempo de la constituyente de Riobamba. Tuvimos que hacer reajustes por el tema de la caducidad de la prisión, etc. Y ese es, con algunos cambios, no de fondo, sino más bien de forma, el Código de Procedimiento Penal del año 2000, que da nacimiento al primer modelo acusatorio adversarial ecuatoriano, que es el que está en el fondo como libro segundo del Código Orgánico Integral Penal del 2014. Ahora se han implementado temas como los de la cooperación eficaz, técnicas de investigación. Sí, hay un importante desarrollo normativo, pero yo siento, por los casos que comentamos, que realmente el Código Procesal ecuatoriano, procesal penal, ahora no tiene la falencia de la mala aplicación. O sea, Julio Mayer decía algo que es importantísimo. ¿Qué decía Julio? Cuando en Argentina al principio había resistencia al modelo Julio, hoy está casi toda Argentina, y decía Julio, un código, y yo recuerdo que Julio tomaba, cuando estaba dando alguna charla o clase, tomaba un código y decía, mire, un código es una herramienta de trabajo. Aquí no es como aquí no va a salir Aladino de adentro del código. No. Y decía, bueno, una herramienta de trabajo con buenos operadores sirve para muy poco. Doctor, hay buenos operadores. Ese es el kit. Ya, doctor, si bien es cierto, hemos hablado sobre el tema de lo normativo, que no ha sido suficiente o en todo caso es insuficiente, porque el efecto de las reformas en materia penal no han generado los efectos, obviamente, que esperamos nosotros, los ciudadanos como tal. Y obviamente vemos que se sanciona, hay más sanción por el delito de sicariato, sin embargo los sicariatos continúan, lo ha dicho usted. Hay delitos de narcotráfico, se endurecen las penas, sigue existiendo narcotráfico. Entonces, nosotros apuntamos a otro objetivo, a otro claro, a otro blanco, ¿verdad?
que lo que hemos visto y lo que hemos revisado, el caso Metástasis, el caso Purga, vemos que el sistema judicial también se ve inmerso y podría ser considerado, digo yo, a mi entender, parte de esa falencia que tiene el Estado, que obviamente genera ese espacio de inseguridad como consecuencia de la falta de la práctica efectiva de la justicia. Doctor, ¿cuál es su opinión respecto de los administradores de justicia en el Ecuador? Mire, yo voy más allá, don Carlos, y le voy a decir por qué. Aparte de haber dedicado mi vida a la dogmática penal y a la dogmática procesal penal, porque sobre ambos temas yo escribo, y habrá oportunidad, si usted lee en formato digital, se lo hago llegar en formato digital, hasta el momento que pueda llegar otra vez a esta tierra que yo sigo queriendo mucho. Pero mire, ¿qué es lo que falla? Mire, Naciones Unidas nos dice cada 5 años, hay que atender a las condiciones de salud, de educación, de trabajo, de vivienda. Y yo le agregaría 2 componentes que hace 30 o 40 años no se discutían tanto en Naciones Unidas, salvo ya la Convención de Palermo el año 2000, donde ya se empieza a hablar de 2 aspectos importantes: lo que es la corrupción y lo que es la impunidad. Y mire, yo hago criminología, sí, hago criminología crítica y derecho penal crítico. ¿Y la criminología para qué nos sirve? ¿Realmente es importante? Sí, porque cuando se hace estudios criminológicos serios, que en general no los hay en el Ecuador, no porque no haya gente que sepa, porque a veces no hay recursos para hacer, porque a veces hay que hacer investigación de campo. Mire, la criminología, ¿qué es lo que nos permite estudiar? Los factores desencadenantes de la criminalidad, ¿ya? Y yo, mire, pensaría y le digo, a ver, ¿qué tiene el Ecuador? Tiene 2 gravísimos problemas. La cantidad de drogas que circula por Ecuador. Ecuador, a rato se discute si será o no productor o no, o procesador de cocaína, pero ya se descubre en laboratorios, hasta en la propia península, en el oriente, en la Amazonía, caletas de decenas de toneladas de cocaína bajo en las haciendas. Es decir, toda una tecnología para que no se dañe, entre comillas, la cocaína. Es un centro de acopio impresionante. Y también se dice de producción, a rato se baja un poco el escándalo, para decirlo, pero es importante porque se descubren laboratorios en el oriente ecuatoriano, se descubren sumergibles. Mire, este año Ecuador va a llegar al récord, no es para sentirnos feliz tener el premio filantrópico del Guayas, no es, pero vamos a llegar más o menos a 280 toneladas de cocaína, y esta es la clave: 280 toneladas de cocaína que se incautan, don Carlos. Pero eso viene a ser el 10 o el 15% de la droga que circula por Ecuador. Es decir, estamos hablando de por lo menos 2.000 toneladas de cocaína, de las cuales se queda un 10-15% y se van 1.700 toneladas. Y en esto hay que insistir, y yo insisto de manera permanente. Una tonelada de cocaína cuesta en Estados Unidos $20 millones. Y en Europa cuesta $60 millones. En Australia está entrando cocaína, cuesta $200 millones una tonelada de cocaína. O sea, es un gran negocio, ¿ya? Dice la BBC, donde es la autopista de la cocaína. Y esto yo soy muy gráfico. ¿Por dónde ingresa la cocaína? Por la frontera con Colombia. El mejor plan de seguridad es el que en su momento dado estructuró Jan Topic. Está subido en las redes. Yo no sé, mira, el gobierno trajo a una persona que sabe muchísimo de seguridad y es un experto, como es el doctor Hugo Acero. Yo no sé si Hugo Acero ya se regresó porque no hay recursos, no le paran bola. Pues no lo veo. Es una persona que ayudó mucho en el tema de las cárceles. Yo dije, Hugo Acero aquí va a mejorar el tema de las cárceles. No, ahora está medio apaciguado, pero ojo, a ver, esa cantidad de droga y gente que sabe mucho del tema, como Fernando, luego me acuerdo el apellido, él dice que los carteles, básicamente los mexicanos, porque recordemos, Colombia produce cocaína, México no, México produce marihuana y heroína.
Pero Colombia tiene una mano de obra calificada. Fíjense, esto es como los buenos zapateros, ¿ya? Está exportando mano de obra. Se está empezando a producir cocaína ya en México, en Honduras, en Nicaragua, en España, en Italia. Colombia se da el lujo de exportar buenos sembradores y buenos cocineros por la sobreproducción cocalera. Colombia el último año aumentó el 25% de la producción cocalera y Perú el 100% de la producción cocalera. Y Ecuador es el sándwich. Pero no solo el tema de la droga que ingresa, no hay personal suficiente para controlar la frontera o no hay una estructura suficiente, no hay organización suficiente, para ser más claro. Y el tema de las armas, porque el tema del sicariato tiene que ver con las armas. ¿Por dónde ingresan las armas? Por la frontera con Perú. Tampoco hay cómo hacer control del ingreso de armas, porque Perú tiene libre importación de armas de Estados Unidos. Uno de los fusiles con los que asesinaron a Villavicencio es un fusil vendido en Estados Unidos, o sea, vendido legalmente a un comprador de armas, y luego lo traen de contrabando a Ecuador. Es decir, hay un contrabando de armas impresionante. Por un lado nos meten cocaína y por otro lado nos meten las armas. Es decir, y usted, mire, hace 20 años no había el nivel de violencia que hay ahora. Se van a 5 o 7 muertes violentas por 100.000 habitantes. Ecuador, el año que pasó, cerró en 45 muertes violentas por 100.000 habitantes. Colombia tiene 20 o 22, Brasil tiene 20 y México va por allí. Entonces, ¿qué ocurre? El Ecuador se desbordó el nivel de violencia porque no hay control. Y yo le digo esto solamente en pastillas. Sí, no se atiende, porque ya estamos con el estudio criminológico, los factores, sí, drogas, armas. Y luego, para esto sirve, don Carlos, la política criminal. Claro. Que es lo que yo hago. La política criminal es parte de la política del Estado. Y el Estado no pregunta a nadie, y a los que tienen como asesores saben poco y nada. Entonces, mientras, y esto sirve para esa querida península, sirve para Quevedo, sirve para Durán, sirve para Machala, sirve para Manta, sirve para Guayaquil, para la entrada de la 8. Miren, mientras no se atienda al tejido social, del cual es reclutada todo este ejército de reserva de la delincuencia organizada, drogas y armas, el tema es muy complejo, porque ese muchacho joven recibe drogas como pago, se fuma una parte, otra parte la vende, y después encuentra que puede saltar la cerca y va a ganar más dinero si mata a alguien y se convierte en un sicario. En estos dos problemas que usted ha referido, ¿no? Y que obviamente constan como tipos penales en el Código Orgánico Integral Penal, el tema de las drogas, la tenencia, la comercialización, distribución, ¿verdad? De acuerdo al 220 del Código Orgánico Integral Penal, así como también ha hecho referencia usted al arma, a la tenencia o al porte, en este caso, de armas. En estos dos tipos penales, sin referirnos a los demás, que obviamente usted lo ha identificado como grandes problemas de contaminación ilícita fronteriza, tanto en Colombia como en Perú, se han endurecido justamente en estos dos tipos penales, se han endurecido las penas. ¿Solución es eso acaso? No, es el derecho penal simbólico que se hace. Nos echan el cuento. Y entonces, por eso parece alguien que dice, no, estamos de fiesta, perdóname. Mire, ya en el último fin de semana, no sé, 35 o 40 muertos. Es imparable. Y cuando converso con personas que tienen muy buena formación, dice, ahí sí hay que decirle, ¿sí? Con nombre y apellido. Este gobierno no da pie con bola, como dicen los montubios de nuestra tierra, no. O los cholos de nuestra tierra, no. No tiene un plan de política criminal. Porque mire, la delincuencia organizada, ¿de dónde surge? ¿De dónde se alimenta? ¿De dónde se estructura? En la cárcel. Y mire, de la cárcel van surgiendo los choneros, los chonequillers, los lobos, los tiguerones, y luego se van desplazando hacia el exterior. Y hay enormes barriadas, son cientos, dicen miles de casas de las que han sido desapoderados sus dueños y se han convertido en caletas de esta delincuencia organizada pequeña y muy violenta, porque la extorsión, este llamado secuestro extorsivo y las vacunas
Existieron hace más de 100 años en Estados Unidos la mafia ítalo-norteamericana, no es nueva. En México durante decenas de años, en Colombia también, y hoy se convirtió penosamente en el mecanismo de subsistencia de grandes barriadas pobres, porque no solo es que vacuna al hombre en la farmacia que no quiere pagar, los matan. Claro. Ahora, que vende puchines, la que vende pescaditos. Y este es uno de los grandes problemas que tiene, por ejemplo, el Cantón Playas, Villamil, Pozora, perdón, donde esta forma delictual de personas, obviamente han quebrado negocios, han hecho que los negocios se cierren. Y también, obviamente, que esto no es otra cosa más que la figura jurídica de extorsión, también se ha incrementado. Tampoco entonces el incremento de pena en este delito es la solución, doctor. No, mire, se pregunta a veces qué hacer. Estas idas del ejército, y yo quiero hablar el poco tiempo que nos queda, ¿qué pasa? Le sigo diciendo a la península. Tiene ejército, tiene artillería, tiene infantería, tiene fuerza aérea. Si ya no tienen los pilotos que volar los aviones, el control se lo hace con drones, pues. Ni siquiera el piloto, ni le cuesta gasolina. O sea, no hay organización o no quieren que haya organización, que es lo grave. Mire, ha habido propuestas europeas de ayudar a la Marina ecuatoriana para regalarle las lanchas misileras. O sea, no tiene la Marina, no tiene la capacidad de poder patrullar o no quiere hacerlo. Porque el caso peninsular es grave. Santa Rosa, en Aconcito, a los que no querían llevar droga al alta mar mataron a 3 o 4. Claro. Mataron en el sur, los matan en Manta también. O sea, la Marina de Ecuador no tiene capacidad o no hay la decisión política criminal de trabajar por la seguridad. Pero el país se lo está llevando el peso de la delincuencia. ¿Será acaso, doctor, que al gobierno no le conviene tener una eficiente política criminal? Porque cuando hablamos nosotros de la política criminal, no es otra cosa más que establecer planes, formas, no esquemas, estrategias para poder combatir, obviamente, los índices delincuenciales en cualquiera de sus estaciones que sean, doctor. Entonces, de pronto le dan poca importancia y de pronto es una de las grandes falencias que se tiene y que no permitan que a la no aplicación de una política criminal establecer estrategias para realmente hacer un trabajo efectivo de reducción de índices delincuenciales y de inseguridad en el país. Sin duda, y mire, una persona como el coronel Pampiño, que fue director de inteligencia del ejército y sabe bastante y trabaja en el tema de investigación de grupos delincuenciales, yo lo he escuchado decir al coronel Pampiño en más de un momento que están perfectamente situados los que él llama, y como llaman en terminología también criminológica, los santuarios del crimen. Y él dice, son 30 o 40, ahí están en la entrada de la 8, etcétera. Y yo le agrego algo más, están identificados. Mire, el ejército ya debe pasar de esa política inoperante de hoy a una más efectiva. Y usted me dice, ¿de qué manera? Mire, en el Cerro Las Cabras de Durán, y en la entrada de la 8, y en cualquier otro lugar, y en playa, tiene que haber unidades de policía y del ejército que hagan trabajo permanente en territorio. No entrar en vuelo rasante para que escondan las armas y escondan las drogas. No, no, no. Tienen que sentarse allí con unidades militares y policiales para quedarse 24/7 de manera permanente. Es la única forma como pueden tratar de recuperar territorio que hoy está en manos de la delincuencia organizada. Y eso debe pasar lo mismo. Mire, hace muchos años, no tantos años, yo lo vengo trabajando y escribiendo, pero hace ya más de un año, algún momento le sugerí a algún alcalde de los alcaldes recién nombrados en la provincia de Santa Elena: ustedes, como unidades en el ámbito político, ustedes tienen que crear políticamente una fuerza de tarea conjunta, los 3 municipios y la prefectura, y convocar
a las Fuerzas Armadas, a la Marina, diseñar una estrategia para poder trabajar en territorio. Y yo pienso que la cantidad de dinero que pierden los negocios, ¿por qué no hay acceso al turismo y a la inversión? Y si no hay negocios activos, no hay circulante, la economía no fluye. Oye, pero si esta semana veo, es terrible, una ciudad muy rica, de mucho crecimiento y de mucho dinero, como ha sido Quevedo. La cantidad de negocios cerrados, ya han hecho por lo menos un levantamiento allí, no sé, ojalá que se lo haga lo mismo también algún sector de la provincia de Santa Elena, pero en Quevedo propiedades que valían en teoría $70,000 no las pueden vender ni en 40, y mucha gente está cerrando sus negocios y se alquila, se vende, se alquila, se vende. Empieza a aparecer la ciudad de Quevedo como una ciudad fantasma por la cantidad de hechos violentos. Es decir, el país tiene que cambiar, pero para mejorar, porque al ritmo que vamos, ¿quién quiere venir al Ecuador a invertir? Perdónenme, nadie. No es que estoy desincentivando la inversión, no. Pues yo voy a Quito por actividad de trabajo y me encuentro con que la gente tiene miedo de ir a una ciudad como Quito, y yo le pregunto a un taxista del aeropuerto que él hacía a veces 4 o 5 carreras por día para ganar $100 diarios o hasta 125. Y le pregunto por qué me lleva a Quito para cuando voy a audiencia. Digo, Milton, ¿cómo está el tema? Mi doctor dice, tengo que levantarme a las 3 de la mañana y hasta las 8 de la mañana, en 5 horas, apenas he hecho una carrera de $25. Esa es la situación real también en Quito, hasta con la gente que hace taxismo en el aeropuerto. Y esto debe ocurrir también en el país, don Carlos, en general. Por supuesto. Y es terrible, y este tema de la inseguridad parecería ser que no tiene un espacio, o mejor dicho, no se puede observar que hayan acciones claras con la finalidad de buscar esa reducción en sus índices que realmente son alarmantes. Doctor, yo quiero agradecerle también, en honor a su tiempo, agradecerle por habernos prestado su atención en esta entrevista, en este diálogo, en nuestro programa, y también comprometerlos, doctor, para en otro espacio, en otro momento, abordar otros temas que son muy interesantes. Más bien, venido de usted, y permítame felicitarlo a nombre de algunos colegas que están participando en el chat, tanto en el Facebook como a través de los mensajes por WhatsApp, y ponderan y también resaltan su intervención. Se nos quedaron también los temas, que es importante, doctor, y que lo vamos a abordar en otro programa con su venia y con su aceptación: la teoría del caso y la teoría del delito. Pero es importantísimo, porque alguien puede decir, bueno, en algún lugar ha funcionado. Sí, Medellín llegó a tener en la época de Pablo Escobar 350 muertes violentas por 100.000 habitantes. Medellín tiene 14 muertes violentas por 100.000 habitantes. Y Colombia, 20 o 22. Y el alcalde de Guayaquil tiene un proyecto importante. Parece que sí entendió bien el mensaje, el actual alcalde Aquiles Álvarez, el tema de tratar de rescatar el tejido social. En esto es importante. Yo le pregunto, pero no está haciendo obras de relumbrón, no importa. Guayaquil tiene bastante cemento ya. Hay que atender a ese sector social que ha sido olvidado. Hay que rescatarlo, darle una esperanza de vida, de trabajo, de educación. Y ya tiene convenio, por ejemplo, con el Atlético de Madrid. ¿Para qué? Para que una escuela de fútbol, que sea una cantera también. Tantos niños pobres que tienen habilidades para el deporte. Esos ejemplos tienen que ser rescatados y tienen que reproducirse en el país. Ojalá que al alcalde de Guayaquil le vaya de lo mejor, porque de eso gana también esta querida ciudad. Y ojalá también que en la península haya la decisión de cambiar para mejorar la situación, don Carlos. Perfecto, gracias a usted, mi estimado doctor, por haber aceptado hablar de derechos en nuestro programa aquí a través de La Voz de la Península, y desde ya lo comprometemos a un nuevo programa unas 2 o 3 semanas para abordar otro tema. Doctor, siempre agradecidos por su participación y más que nada por siempre estar atento a las invitaciones que le hace nuestro medio. Doctor, gracias por haber estado con nosotros. Buenas noches, don Carlos, y gracias nuevamente. Gracias. Perfecto, gracias.